Son las 11:26, ya ha pasado casi la primera media hora del programa en la que, bueno, les presentamos los temas, contamos uno que otro chistecito y además hubo un reportaje de interés general en el que sí hablamos algo de medicina y que es nuestro tema central. Hablaremos hoy con nuestro especialista de la esclerosis, sobre todo de la esclerosis múltiple. Usted se ha preguntado de qué se trata esta importante enfermedad discapacitante. Bueno, ¿qué le parece si vemos todo el siguiente video y nos instruimos al respecto? Después de un rato se abren las líneas, que ustedes las tienen ya en pantallas, y tendremos aquí un especialista. Adelante. La velocidad de reacción es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para recibir un estímulo, identificarlo y decidir cuál será la respuesta más efectiva. Se estima que el promedio normal de reacción frente a un estímulo visual es de 0,25 segundos. Para un estímulo auditivo, 0,17 segundos y 0,15 frente a un estímulo táctil. Para lograr esto, el sistema nervioso central debe estar en perfectas condiciones, ya que es el encargado de integrar la respuesta desde el cerebro hasta la musculatura. Sabiendo esto, entender a la esclerosis múltiple es más sencillo. En esta enfermedad, la vaina de mielina que recubre y protege a las células nerviosas se encuentra lesionada. Por ello, la conducción se hace más lenta o simplemente no se completa. El paciente se siente cansado, débil, tiene problemas de coordinación y equilibrio, alteraciones de la visión, del pensamiento y la memoria, entre otras cosas. No se conoce la causa exacta de la esclerosis múltiple, pero se sabe que es uno de los trastornos que genera el mayor índice de discapacidad en adultos jóvenes en el mundo. Según la OMS, al menos 2.3 millones de personas la padecen, pero el impacto se extiende a muchas otras que deben asumir su cuidado. Cada paciente es distinto, no está definido un patrón de evolución ni de sintomatología. Los primeros signos suelen aparecer en la segunda década de la vida, pero generalmente son mal diagnosticados. La esclerosis es una enfermedad engañosa porque puede ocultarse por un tiempo, avanzar en silencio y de pronto volver a expresarse. Por eso, cada 30 de mayo se aprovecha la oportunidad para difundir detalles que permitan una detección temprana. Si bien la esclerosis múltiple no tiene cura, mientras más rápido reciba la medicación un paciente, mejor calidad de vida tendrá. La campaña mundial 2018 lleva como nombre Bringing Us Closer, o acercándonos, invitando a todos a la investigación y a la reflexión. Hoy estamos hablando entonces de la esclerosis múltiple. Sus preguntas son bienvenidas. 3970-813, 3970-822, el contacto telefónico a los estudios de Café TV, y tenemos ya disponible también el WhatsApp para esas preguntas e inquietudes que pueden llegar por esa vía. Nuestro experto de la jornada, muchísimas gracias. Agradecemos la presencia del doctor Patricio Correa. Eres director del área de esclerosis múltiple del Hospital Carlos Andrade Merín. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días. Una enfermedad muy compleja, difícil de tratar, difícil de diagnosticar también, y que pues afecta a millones de personas en el mundo. Definitivamente el diagnóstico de la esclerosis múltiple es un desafío diagnóstico, y esto se debe porque en el Ecuador la prevalencia de la enfermedad es baja. Estamos hablando aproximadamente de 270 casos diagnosticados a nivel nacional, y que si nosotros hacemos una relación de los 270 casos para los 16 millones de habitantes, pues podemos establecer que habrá 1 o 2 casos por cada 100.000 habitantes. Eso implica que esta enfermedad es una enfermedad que no es muy bien conocida como en países europeos o norteamericanos, y de ahí que la dificultad para identificar la enfermedad y luego llegar al diagnóstico, incluso por neurólogos, es un desafío. Veíamos en la nota que la causa todavía no está definida, pero el que tengamos tan poca prevalencia, ¿podría estar asociado a algún tipo de raza, algún tipo de condición genética previa? Sí, esta pregunta es muy importante porque se está viendo que la enfermedad es
claridad. Y nosotros tenemos varias etnias. Por ejemplo, tenemos la etnia indígena y esto hace que sea los grupos de pacientes indígenas parece ser que tienen genes resistentes a la enfermedad, no así aquellos que somos como descendientes de europeos. En el que hay más mestizaje. En el que hay más mestizaje. Ahora, doctor, esto que usted nos dice al final respecto a la raza indígena, o más que la raza, la etnia indígena, ellos serían resistentes a la enfermedad. Esto para la medicina es un descubrimiento fantástico, porque se puede descubrir, se puede sacar de ahí también qué es lo que hace o cuáles son los factores de resistencia para poder multiplicarlos. Sí, definitivamente esto genera un gran impacto en cuanto a conocer la etiología de la enfermedad, porque hay estudios, por ejemplo, hechos en México con una población de 5.000 indígenas en el cual no encontraron un solo caso de esclerosis múltiple. De lo que hemos hecho nosotros del análisis en la región Sierra, en estudios colaborativos con profesionales de Cuenca, hemos encontrado que los pacientes con esclerosis múltiple nacen y viven en ciudades en donde la población es mestiza o blanca. Por ejemplo, las pacientes provienen de Quito, de Cuenca, de Loja y ciertas áreas de Puerto Viejo, de Manta. Entonces, nosotros no encontramos en nuestro estudio un solo paciente indígena con la enfermedad, o no encontramos pacientes que sean descendientes de indígenas que presenten la enfermedad o que vivan en comunidades indígenas. Esto nos hace pensar de que en realidad en el Ecuador la prevalencia es baja por el mestizaje, porque tenemos también genes indígenas o incaicos, y eso hace que seamos más resistentes. También esto es lo que había mencionado, es importante porque esto nos permite a nosotros plantearnos hipótesis para futuras investigaciones. De hecho, lo que queremos hacer es en un futuro buscar si es que hay un gen europeo que se le ha dado la responsabilidad del desarrollo de la enfermedad y queremos buscarlo aquí en el Ecuador. Y de esa manera podríamos establecer una causa, al menos de esclerosis múltiple en nuestro país. Y justamente este 2018 se invita a eso, a hacer más investigación, Arturo, para conocer más la enfermedad. Es una buena iniciativa, esperemos que así suceda. Los fondos siempre serán complejos de conseguir, desafortunadamente. Tenemos a Vinicio Chávez, nuestra primera llamada del día. Vinicio, bienvenido, buenos días y le escuchamos. Buenos días. Quería muy puntualmente, gracias por la atención de Café TV, quería muy puntualmente hacerle la siguiente pregunta. El síndrome de Guillain-Barré, ¿qué diferencia tiene con la esclerosis múltiple, que también sé que es una enfermedad muy complicada? Esa es mi pregunta puntual. Muy bien. El síndrome de Guillain-Barré y la esclerosis múltiple, las dos patologías son unas enfermedades desmielizantes, es correcto, eso es lo que tienen en común. La diferencia es que en la esclerosis múltiple el sistema inmunológico está afectando el cerebro, el nervio óptico, la médula espinal, como vimos en el video. En cambio, en el Guillain-Barré, el blanco de ataque, el blanco donde está dirigido nuestras defensas a atacar, es el nervio periférico. Y de ahí que la manifestación es diferente, las etiologías son totalmente diferentes. Sí, son muy diferentes, incluso el comportamiento clínico de las dos enfermedades. Claro que sí, pero es importante que la gente sepa, cuando ya vimos algunas generalidades en el video, que la vaina de mielina es la que permite la conducción efectiva del impulso nervioso, y eso hace que la respuesta al estímulo pues también sea efectiva y en el tiempo en el que debería de tardarse. Sí, y esto explicaría por qué los pacientes tienen una serie de síntomas. Aquí ya habían mencionado en el video algunos, pero también debemos recordar que es una enfermedad que produce problemas cognitivos, es decir, hay problemas en memoria, hay problemas en velocidad de procesamiento de información. Los pacientes pueden tener problemas de ansiedad, depresión, es decir, una enfermedad que no solo produce una discapacidad física, sino cognitiva y también con problemas afectivos. El progreso de la enfermedad, ¿cuánto tiempo dura? Nos contestará más adelante. Primero respondamos la inquietud de Maximiliano, que se encuentra en la línea. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Le escuchamos. Era por hacerle una pregunta al doctor porque yo tengo problemas de salud. Claro que sí, le escuchamos. Ya, verá, yo tengo, estoy conversando normalmente y me olvido, como una laguna mental, y yo sufro de diabetes, tengo problemas de colesterol, triglicéridos y todas esas cosas elevadas, tengo tratamiento psiquiátrico porque no puedo dormir, tomo medicación para la depresión
Y no sé si es puntual indicarle, tomo la fluoxetina y la clonazepam. ¿Cuántos años tiene Maximiliano? ¿Perdón? ¿Cuántos años tiene? 49. 49 años, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Creo que en términos generales responder una pregunta cuando estamos hablando de una enfermedad de tipo neurológico es complejo, ¿no? El análisis, pues, por paciente deberá ser mucho más minucioso. Sí, definitivamente, como en el caso que nos acaban de mencionar, pues esto implica una evaluación por un neurólogo, conjuntamente con un neuropsicólogo, con el fin de determinar qué áreas de la memoria, porque existen algunos tipos de memoria, cuál de ellas está afectada, y luego evaluar los estudios de resonancia magnética cerebral. Es el conjunto de todas estas evaluaciones las que nos va a permitir dar un diagnóstico. ¿La diabetes podría tener algo que ver con la sintomatología que tiene actualmente el paciente? Sí, en este caso en particular, sí, porque se ha observado que la diabetes, la hipertensión o el colesterol elevado en la sangre puede producir microinfartos, a lo que nosotros llamamos como enfermedad vascular cerebral de pequeños vasos, y eso puede traducirse en problemas de memoria. Importantísimo entonces, nosotros como ecuatorianos, ¿dónde podremos acudir en el caso de tener esta patología? ¿Cuáles son los primeros síntomas que a nosotros nos pueden dar? Y claro, por supuesto, como les decía hace un momento, ¿a dónde acudir? Bueno, los primeros síntomas, los más frecuentes, son pérdida de la visión, dado por una neuritis óptica o inflamación del nervio óptico. También puede ocurrir problemas de pérdida de fuerza. Esto es muy variable, ustedes escucharon muy bien en el video que es una enfermedad de las 1000 caras, de tal manera que no tenemos un patrón, pero si tenemos un paciente adulto joven que pierde una facultad como la visión, la fuerza en un brazo, en una pierna, en la mitad del brazo. Esto es repentino, ¿no? Además. Sí, esto tiene que ser súbito, y si dura más allá de un periodo de 24 horas, tenemos que buscar, eso es importante, tenemos que buscar una ayuda con un neurólogo para hacer la evaluación inicial. ¿Se puede confundir con alguna otra cosa? Porque también escuchábamos que tal vez este primer episodio que sucede cerca de la segunda década de vida puede ser un episodio aislado que no fue atendido y que la enfermedad sigue progresando hasta años, incluso décadas después. Sí, esto es muy importante lo que mencionaba el video, porque hay pacientes que pierden la visión por una neuritis óptica. Y claro, lo que hacemos nosotros es visitar a un oftalmólogo y muchas veces el oftalmólogo administra la medicación que está muy bien dada, pero tiempo después la neuritis óptica tiende a recuperar. Entonces ahí se pierde tiempo si no hacemos un estudio de resonancia magnética cerebral o si no se hace una evaluación conjunta con un neurólogo quien sospeche en la enfermedad, porque a veces solo se visita al oftalmólogo, el síntoma mejora y luego la enfermedad pasa ahí oculta hasta que años después nuevamente comienzan a aparecer otros síntomas. Nos vamos hasta Guayaquil en este momento. Ahí está Sara Naranjo, quien también quiere hacer una pregunta a nuestro experto. Sara, le escuchamos. Bienvenida. Buenos días. Lo que pasa es que yo tengo un hijo que presentó una sintomatología, que él comenzó a hablar solo y dice que tiene unas voces que lo ordenan. Y no está tranquilo, pero ya la lleva al psicólogo, a la psiquiatra, pero ya los remedios no la hace bien. Hoy día casualmente vengo de la psiquiatra y le mandó risperidona con quetiapina, pero no sé qué enfermedad es esa. Bueno, muy complicado. Está complicado. Sí, demasiado complicado, pues es muy difícil poder dar el diagnóstico con la poca información. Definitivamente necesitamos ver al paciente, evaluar, hacer la historia clínica. Hay que tener claro que una historia neurológica va a tardar alrededor de 2 horas entre tomar la información, evaluar al paciente, y muchas veces necesitamos de otras especialidades con el fin de poder obtener un diagnóstico o un acercamiento diagnóstico. Y en este punto importante decir a la gente que cuando se encuentre en este tipo de entrevistas con el médico, sobre todo en la primera cita, revelar todos los detalles. El médico es como una especie de confidente, de cura, al que no hay que ocultarle absolutamente nada, porque cada detalle es importante para llegar al diagnóstico efectivo. Sí, y también es importante que los pacientes nos comuniquen sus hábitos, porque se ha observado, por ejemplo, que en esclerosis múltiple el tabaquismo lleva a una progresión de la enfermedad, o el tabaquismo hace que la enfermedad sea más agresiva. ¿Las drogas más duras? No está asociada con la severidad de la enfermedad, pero sí el tabaquismo. Y ocurre que la nicotina
es un desencadenante de nuestro sistema inmunológico y hace que nuestras defensas estén más activas, y al migrar al cerebro pues el ataque va a ser mucho mayor, a pesar de que estén con el tratamiento. Y es importante porque a veces los pacientes ocultan que están fumando mientras reciben la medicación. ¿La medicación puede disminuir en algo la sintomatología y hacer que el paciente tenga durante su vida un buen manejo físico, cognitivo, o inevitablemente la enfermedad va a llegar a algún momento a discapacitarlo? Bueno, lo que hemos visto en los últimos años es una evolución en cuanto al tratamiento de la esclerosis múltiple. Hace 20 años lo que nosotros le decíamos a un paciente es, bueno, usted tiene esclerosis múltiple, y luego hacíamos los controles mirando cómo el paciente se discapacitaba. Hace 10 años aproximadamente nosotros le decíamos, tiene usted esclerosis múltiple y hay este medicamento, pero con este medicamento va a reducir la progresión de la enfermedad. Y ahora ha cambiado totalmente el escenario de la esclerosis múltiple en cuanto a tratamiento se refiere, porque ahora le podemos diagnosticar y prescribir un fármaco, y con el fármaco decirle, bueno, de aquí en adelante la enfermedad se va a detener, la enfermedad ya no va a progresar. Ahora el objetivo, nosotros como neurólogos que tratamos de esta enfermedad somos más ambiciosos, porque lo que queremos es detener la enfermedad. Esto implica que mientras más temprano hagamos el diagnóstico y el tratamiento, pues vamos a evitar que el paciente tenga secuelas o acumule discapacidad. ¿Qué pasa con aquellos pacientes en los cuales se ha retrasado el diagnóstico 5 años, 3 años y que ya vienen acarreando una serie de signos o síntomas? Pues ahí lo que hacemos es un tratamiento multidisciplinario. Buscamos de la ayuda del rehabilitador, el psicólogo, el urólogo por los síntomas que quieran. Hay que tener muy claro de que los fármacos que tenemos ahora detienen la enfermedad de aquí en adelante. Lo que ha ocurrido en el pasado, las secuelas que trae el paciente son muy difíciles de poder revertir. Aún hay estudios que se están realizando en países desarrollados en los cuales se están administrando tratamientos regenerativos o de remielinización. Pues si el daño está enfocado en la mielina, pues ahora están tratando de reparar la mielina. Pero no tenemos todavía fármacos o estudios que hayan demostrado una eficacia reparando mielina, de tal manera que por ahora lo que hacemos es detener la enfermedad y tratar las secuelas. Doctor, por eso será tan importante motivar a la investigación, también siendo una enfermedad tan rara, a la capacitación del personal médico para cuando en estos primeros episodios llegue un paciente con la sintomatología, pues sea la detección oportuna de este tipo de casos para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Valiosas recomendaciones del doctor Patricio Correa del Hospital Carlos Andrade Marín de aquí de la ciudad de Quito. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Doctor, Artur, seguimos. Sí, doctor, nuevamente muchísimas gracias. Y como siempre, también al HCAM, quien nos manda los mejores